Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este día de bendición, de victoria, que nos podemos gozar en la presencia de Dios. Él está en medio nuestro, amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Gracias a Dios por todo lo que hemos vivido esta semana anterior, como bien contaba y mencionaba Elías, por todas las reuniones que hemos estado participando también y por las que vamos a seguir participando en esta semana, ¿sí? Gracias a Dios por toda la labor que Él nos está encomendando y verdaderamente, como dice la palabra de Dios, que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿sí? Y estamos en tiempos finales donde el Señor está regresando y nosotros debemos estar preparados para irnos con Él. ¿Sí, hermanos? Y todos aquellos que tenemos talentos, dones, ministerios, hermanos, tenemos que ejecutarlos. Si no utilizas los talentos que Dios te dio ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Cristo viene. Cristo viene, ¿sí? Y quiero leer acá en el Evangelio, como les dije en esta noche de San Lucas, en el versículo, ya les digo, esperen, 14, 25. Algo que Dios nos ha estado hablando en el desarrollo de esta reunión, el Espíritu Santo nos ha estado ministrando y vamos a seguir ahondando un poquito más. Dice la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén, hermanos. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Una vez más vamos en oración. Antes de compartir esta palabra, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo está en nosotros, que tu Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da entendimiento. Tu Espíritu Santo nos edifica, Señor, y mientras yo esté hablando aquí, Señor, tú vas a estar hablando en cada corazón y en cada mente, y muchas cosas aún más profundas, Señor, sin que salgan de mis bocas, Señor, tú vas a hablar en los corazones en esta noche, Padre. Tú vas a hablar, Dios mío, porque tu Espíritu Santo nos habla en todo momento, Señor. Tú vas a dar el entendimiento, la sabiduría, la ciencia, la virtud, el poder para poder comprender y aplicar esta palabra en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. De ti dependemos y en tus manos estamos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor algo bien práctico, bien sencillo de entender, que grandes multitudes iban ¿con quién? Con el Señor Jesús. Y es lo que acontece, multitudes. Y volviéndose les dijo: hermanos, si alguno viene a mí, y miren que iban todos, pero Él les dice: si alguno viene a mí. ¿Sí, hermanos? Él estaba hablando directamente y específicamente a un determinado corazón. Porque le dice: si alguno viene a mí, y dice antes en el versículo anterior que grandes multitudes iban con él, ¿sí? Pero el Señor estaba hablando de algo más profundo. Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vemos acá, hermanos, que el Señor comienza a hablar algo y que los habrá dejado sorprendidos a ellos, porque este era un nuevo mensaje para la gente de ese entonces. Ellos esperaban a un Mesías guerrero, a un ungido, a un Salvador que viniera y hiciera la guerra y los librara del imperio romano. Pero de pronto el Señor acá les dice de aborrecer a su padre, a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas. Ahora, ¿en qué sentido está hablando la palabra de Dios? De poner en primer lugar a Dios. Y esta palabra está vigente. Esta palabra es para usted y es para mí. Esta palabra tiene poder. ¿Usted quiere un cambio en su vida? ¿Quiere un cambio en su familia? ¿Verdaderamente quiere de Dios en esta noche? Entonces pongamos por obra la palabra de Dios. Pongámosla por obra. Y dice aquí, y aún también su propia vida. Hermanos, dice que el apóstol Pablo tenía sobre sí mismo sentencia de muerte. Él estaba, como quien dice, entregado: si voy a morir, voy a morir. Cuando naufragaron, ¿sí, hermanos? También dice la palabra de Dios que Esther, cuando iba a comparecer ante el rey, después de haberse preparado, ataviado, de haberse preparado en todo sentido y en todos los detalles, llamó al pueblo y dijo que ayunaran. Y si perezco, que perezca, dijo ella. Hermanos, en ese sentido está hablando la palabra del Señor aquí. Y aún también su propia vida no puede ser mis discípulos. ¿Por qué, hermanos? Una cosa es ir con la multitud y otra cosa es ser ese alguno que menciona el Señor. Esa persona especial, esa persona que entiende y le pone sentido en lo que significa seguir a Cristo. No está con el montón, no está con la multitud, sino que quiere aprender. Un discípulo es un alumno, una persona que aprende. Jesús, el Maestro Divino. Amén, hermanos. Y Él les estaba diciendo de esta manera, hermanos, muchas veces ponemos excusa: nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestra hija, mi propia vida, no porque estoy enfermo, no por esto, no por aquello, no por lo otro. No es así. El trabajo, que el tiempo, pero la palabra de Dios acá nos está hablando profundamente y esta palabra, vuelvo a reiterar, está vigente. Dios no ha cambiado. El hermano Sebastián estaba hablando acerca de este tema. El Espíritu Santo nos estuvo hablando, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, vuelve a decir. ¿Qué es llevar la cruz, hermanos? Los problemas de la vida cotidiana. Todos nosotros tenemos un problema, una dificultad, una cruz que estás llevando, hermanos. Pero el Señor nos está animando y nos está diciendo que debemos llevar nuestra cruz y seguirle, ir en pos de Él, detrás del Señor. Amén. Dice que el que no lo hace no puede ser su discípulo. No podemos aprender, no podemos crecer, no podemos lograr metas, no podemos avanzar en el camino del Señor si no ponemos a Jesús en primer lugar, si no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos y si no estamos tampoco dispuestos a llevar nuestra cruz. ¿Cuál es tu cruz en esta noche? ¿Cuál es tu dificultad? Hermano, hermana, hay diferentes cruces, pero la que tenés, esa te va a ayudar a pasar el momento de la prueba. Amén, hermanos. Gloria al Señor, porque el Señor a través de esa cruz que vos estás llevando va forjando, va trabajando, te va capacitando, va transformando tu vida, va trabajando en tu carácter, en tu ser interior, hermano, hermana. Te va dando vivencia, experiencias con el Señor, que eso no se compra con oro ni con plata. No te lo puede enseñar el pastor. Hay cosas, hermanos, que el Señor mismo nos tiene que ministrar. Acá venimos, estamos 2 horas hoy, póngale. El jueves, los que vienen los jueves están 2 horas más, los sábados 2 horas más. 6 horas de cultos semanales tenemos aproximadamente, ¿verdad? Los que vienen a congregar, estoy hablando. Nosotros
Todos los días, como dijo Elías, tenemos actividad, todos los días, si no es la radio, si no es el estudio bíblico, todos los días, que el seminario, que el prepararnos, hermanos, todos los días nosotros tenemos actividad. Pero yo estoy refiriéndome a ustedes, el pueblo del Señor, a ustedes, los discípulos del Señor, a ustedes, a los que el Señor en esta noche está hablando, hermanos, ¿sí? Y para nosotros poder crecer, tenemos que aplicar la palabra de Dios. No está escrito en vano, lo dijo el Señor Jesús en su Biblia, seguramente que usted tiene remarcado con un color diferente este pasaje. ¿O no es así? Palabras de Jesús, amén, hermanos. Dice la palabra del Señor: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Por eso damos gloria al Señor que en esta noche pudiste llegar, pudiste estar, pudiste vencer, pudiste decirle no a tu dificultad, a tu problema, a tu situación, pudiste postergar cosas. No quiere decir que abandones a tu familia, no quiere decir que abandones a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, pero sí poner en primer lugar a nuestro Señor. Amén, hermano, para poder cumplir, para poder ser discípulo, para poder tener experiencia, para poder crecer, para poder alcanzar las promesas del Señor. Algunos pretenden que las promesas de Dios se cumplan en su vida, pero no mueven un dedo, ¿sí? Pero la palabra de Dios a nosotros nos desafía. El Evangelio es una palabra que nos desafía todos los días. Todos los días vamos a ser desafiados por la palabra de Dios. Miren ustedes, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Gedeón, cuando él tenía que ir a la guerra, el Señor le dijo: no, esta cantidad que tenés no sirve. Tenés que reducir el número. Tenés que llevarlo al río. Y de acuerdo a la manera que beban el agua, a eso los vas a poner aparte. Miren el trabajo que tenía que hacer Gedeón. Tenían una guerra y era un ejército poderoso al que tenía que enfrentar. Pero el Señor hizo una distinción. Aquellos que lamieran el agua como el perro, esos tenían que ser puestos aparte. ¿Por qué? Porque a Dios, para servirle al Señor, para tomar la cruz de Cristo y para negarnos a nosotros mismos, debemos dejar nuestro comodismo. Hermanos, muchas veces nos preocupamos mucho por nuestra persona, pero no aplicamos, hermanos, la palabra de Dios a nuestra vida. Si de verdad te preocupa tu vida, si de verdad querés prosperar, crecer y avanzar en el camino del Señor, debes vivir la palabra, ¿sí? Y muchas veces se va a tornar difícil. Vas a tener que decirle no a esto, cortar con esto, cortar acá, cortar allá, para agradar a Dios. Hermano, ¿estamos dispuestos? Siempre nos va a desafiar la palabra, amén. Hermanos, pero lo importante es que la promesa de Dios, la palabra del Señor, se va a cumplir en nosotros. Dice en el versículo 28, porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Hermanos, estar en el camino del Señor no es para cobardes, no es para los cobardes. Los cobardes no están acá. Los cobardes no están en el camino del Señor. Los cobardes abandonan, los cobardes no perseveran. Hermanos, el camino del Señor es para los valientes. Y hay un pasaje que dice que los violentos lo arrebatan. No aquellos que andan pidiendo permiso. Ay, no puedo. Ay, se me hace difícil. Me es imposible. Hermanos, sino para aquellos que lloran, que quizás lamen el agua como el perro, que quizás, hermanos, muchas veces están arrastrados, pero cuando tienen que estar detrás del Señor, allí están. Y hay fruto en la vida, y hay crecimiento, y pasan los días, los meses y los años, y la persona sigue creciendo, no está estancada. El camino del Señor es en crecimiento, es en experiencia, hermanos. Por eso en esta noche, qué bueno, el Evangelio todos los días nos desafía, hermanos, todos los días. Todos los días batallamos con nuestro primer enemigo, ¿quién es? La carne, nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro argumento, nuestro pensamiento. Muchas veces imponemos a la palabra del Señor nuestra filosofía, nuestros pensamientos. Hermanos, pero la palabra de Dios es el pensamiento de Dios. ¿Qué podemos contra eso? Son más altos sus pensamientos que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros, hermanos.
¿quién podrá resistir a nuestro Dios eterno? Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Está dispuesto a ser desafiado por el Señor todos los días? Hermanos, pero desafiado y vencer, no estar allí dando vueltas y nunca avanzando, siempre girando en un círculo vicioso del cual nunca salís, del cual pasa el tiempo y estás en la misma situación y en la misma condición. Te quiero decir que la palabra de Dios no nos dice eso, que nosotros debemos vivir en esa situación. Por más que venga la lucha, el problema, la dificultad, siempre hay un crecimiento, siempre hay una respuesta, siempre hay una palabra, siempre el Señor te va a hablar, te va a fortalecer, te va a levantar, te va a animar, hermano, hermana, gloria al Señor. Y dice aquí, ¿sí?, que nosotros debemos calcular los gastos. Hay personas que dicen de pronto, yo quiero servir al Señor, y levantan la mano y se comprometen. Y resulta ser que después cuando viene la dificultad, porque hoy estábamos cantando de entrada, que la batalla ¿de quién es? Del Señor. Hermanos, cuando viene la guerra, no de parte nuestra, de parte del enemigo, porque hay otro enemigo que es el diablo, ¿sí? Nuestro primer enemigo, nuestra propia carne, nuestra comodidad, nuestra persona, nuestro bienestar, ese es nuestro enemigo para seguir a Cristo. Hermanos, que si no tengo esto, que si no tengo lo otro. Hermanos, ¿saben qué? Nosotros conocimos a un pastor y maestro, que él vino de Perú, él vivía en el Mato Grosso, dice allí en la selva, en Perú, ¿sí?, en el Amazonas. Y él contaba que se había criado entre las serpientes, porque ahí hacen las casas arriba por el tema de las alimañas que hay, ¿no? Se crió directamente en la selva y él vino acá a Buenos Aires a estudiar la palabra de Dios. Él vino y dice que siempre iba a la universidad con la misma ropa, siempre iba. Y el día que tenía que graduarse, él tenía vergüenza porque tenía un solo saquito y encima estaba manchado con aceite. Pero la sabiduría que este hombre tenía, la experiencia que este hombre tuvo, hermano, y que transmitió la palabra de Dios, no se compra, hermanos, con un saco, no se compra con una comodidad. Hermanos, ¿y cuántas vidas fueron tocadas por este hombre de Dios? Pero él, ¿qué hizo? Tomó su cruz y siguió al Señor. ¿Qué hizo él? Puso su vida en las manos del Señor y eso dio fruto. Gloria al Señor. Y pudo ser de bendición para otras personas. La Biblia dice, te bendeciré y serás bendición. Amén, hermanos. Ahora, también es cierto que nosotros ya somos benditos, ¿sí? Somos bendecidos. En el Antiguo Testamento decía, te bendeciré y serás bendición. Y ahora dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Por eso mi sobrino siempre nos saluda y nos dice bendecido, porque somos bendecidos, hermanos. Gloria al Señor, ¿sí? Y hermanos, y sigue diciendo aquí la palabra, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Qué pasa cuando nosotros de pronto empezamos con todo el ímpetu, con toda la fuerza, con todas las ganas, con ese primer amor que queremos cantar, que queremos predicar, que queremos servir, que queremos anunciarle el evangelio a toda la gente? Y de pronto empezamos a faltar a las reuniones, dejamos ya de orar, vino la lucha, vino la prueba, vino la dificultad y resulta que no pasa acá, porque ustedes son todos hermanos fieles y hermanas fieles. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. ¿Y qué pasa, hermanos? Y de pronto hay lamentablemente muchas personas que dan mal testimonio. Y los de afuera dicen, ¿cómo? Mirá, este no iba a la iglesia. Este no era el que te invitó a vos. Este no te habló de un Dios todopoderoso y mirá, ahora está en la esquina, drogándose, emborrachándose. Mirá, esta era la hermanita, mirá, escuchá lo que está hablando. ¿Cómo se conduce en la vida? Hermanos, los de afuera nos están viendo.
Nos están observando. Y así dice la palabra del Señor. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y lo triste de esto es que dejamos mal parado ¿a qué? Al Evangelio. El Evangelio del Señor. Amén. Las buenas noticias. Y en lugar de dar unas buenas noticias, ¿qué estamos dando? Malas noticias. ¿Cristo fracasó? ¿Cristo fracasa? Gloria al Señor, Él es vencedor, Él venció de una vez y para siempre. Y nosotros somos más que vencedores. Hermanos, ante toda dificultad, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni siquiera el duelo, la pérdida de un ser querido nos puede apartar del amor de Dios. Por eso muchas veces, ay, tengo esto, me pasa aquello, me pasa lo otro, hermanos. Y podemos escribir libros y libros contando todas las cosas que nos pasan. No es así. Pero Cristo sigue siendo el mismo. ¿A quién debemos seguir? Dice acá. A Cristo. Él dijo, hermanos, que debemos seguirle a Él, ¿sí? Gloria al Señor, pero hay condiciones, y es para valiente, y es para aquellos que aceptan el desafío de Dios, hermanos, gloria al Señor. Dice en el verso 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Lamentablemente, en muchos lugares se abre y se cierra, se abre y se cierra, y es como una mala costumbre, ¿no? Abrimos la iglesia y bueno, si viene la gente, hacemos el culto, y si no vienen, porque pasamos por esas pruebas, hermanos, pasamos por esas dificultades como siervo del Señor. Muchas veces te vas a encontrar que vas a predicar y parece que no llega el mensaje. Muchas veces vas a testificar y pareciera que no hay cambio. Muchas veces vas a orar y pareciera que no hay respuesta, pero sí que la hay. Porque Dios está obrando en tu vida y te está enseñando la paciencia, está enseñándote la mansedumbre, está enseñándote el dominio propio, la templanza. Él quiere que eso se produzca en nuestras vidas, amén, gloria al Señor. Y dice en el 31, ¿o qué rey? Acá hablando de la guerra ya, ¿o qué rey? Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Ahora te quiero decir, esta es la lógica del razonamiento humano. Nosotros siempre calculamos los gastos. No, usted no calcula los gastos. Cuando vamos a comprar algo, cuando nos vamos a meter en un compromiso, debemos calcular los gastos, las condiciones, no mandarnos así porque sí. Amén, hermanos. Y en este caso está hablando de la guerra. Porque ¿qué va a pasar? Miren lo que pasó con la guerra esta de Rusia y Ucrania. Rusia pensó que se lo iban a comer como pan, que iban a pasar, iban a arrasar así porque sí, hasta el día de hoy siguen ahí en la guerra, hermanos. Porque no pensaron nunca, el presidente de Rusia nunca pensó que el presidente de Ucrania le iba a resistir. Hermanos, muchas muertes lamentables, hermanos, que pérdidas de vidas allí, de niños, de familias enteras. ¿Por qué? Porque dos reyes o dos presidentes se pusieron en esta contienda, en esta guerra. ¿Sí? Hermanos, y dice la palabra del Señor que nosotros debemos calcular los gastos. Dice, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. La palabra de Dios nos habla acerca de los talentos, acerca de las capacidades. La palabra de Dios nos habla acerca de los ministerios. La palabra de Dios dice que nosotros, de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado, lo debemos ministrar a los demás, ¿sí? Muchas veces se abarca mucho y se aprieta poco, dice un refrán muy conocido. Hermano, es mejor hacer una cosa y hacerla bien que hacer muchas cosas a la vez y no cumplirla. Eso es para el servicio de Dios, es para tu casa, es para tu vida personal. También, amén, porque la palabra de Dios se aplica en todos los sentidos en nosotros. Gloria al Señor. Y muchas veces andamos desfalleciendo porque queremos hacer más cosas de los que somos capaces. ¿Sí? Hermanos,
Hay un mal que acá en Argentina nosotros lo vivimos a nivel nacional, incluyendo a los hijos de Dios, hermanos, que gastamos más de lo que tenemos. ¿O no es así? Nos metemos. Eso es algo que es algo cultural de acá, de esta nación. Hermanos, pero nosotros tenemos principios en la palabra del Señor. Amén. Y muchas veces, bueno, Dios obra por su misericordia, pero qué bueno que nosotros podamos calcular los gastos en todas las cosas, porque Dios nos enseña eso. Amén. Y dice en el 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Esto estamos hablando de dos reyes que quieren ganar la guerra, que no quieren tener pérdidas del pueblo, de la gente, pero en el caso de estos dos, que cada uno quiere ser mayor que el otro, se quiere imponer, no se rinden, ¿entiende? No se rinden, hermanos. No les importa los costos. Ya nos pasó acá a nosotros con las Islas Malvinas, hubo pérdida. ¿Se ganó la guerra? No, se perdió, hermanos, se perdió la guerra, y las Malvinas no se recuperan más, hermanos, no se recuperan más. Y así nos puede pasar en nuestra vida espiritual cuando nosotros, hermanos, queremos hacer las cosas sin pensar, sin meditar, sin analizar, sin guiarnos por la palabra del Señor, ¿sí? Por eso siempre, en primer lugar, el Señor. Siempre seguirle al Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, debemos seguir al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Dice así en el 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres seguirle al Señor? Nadie dice nada. ¿Querés servirle al Señor? Yo te digo una cosa, es tu decisión, como lo es la mía. Hay dos caminos. O le seguimos a Cristo, seguimos al sol de justicia, seguimos la luz del Evangelio, o nos quedamos en las tinieblas siguiendo al diablo. En las tinieblas, hermanos, hay dos caminos. En realidad hay un solo camino, el otro es un atajo, es mentira, ¿sí? Hay dos lugares a donde podemos ir, y se empieza acá, estando en este cuerpo. Hermanos, se empieza acá, ¿sí? Siguiéndole al Señor, conscientemente, conscientes de su presencia. ¿Se acuerdan? La primera confraternidad, conscientes de su presencia. ¿Cuántos están conscientes de la presencia de Dios? Entonces no pongas más excusa, hermano, hermana, para seguir y buscar a Cristo. Tu primer enemigo sos vos mismo. Tu primer enemigo sos vos. Mi primer enemigo soy yo, si le doy lugar a mi carne. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y quiero leer también acá en el libro de Josué, ¿sí? En el capítulo 14, y acá vamos a ver otro ejemplo, hermanos. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que fueron desafiados al encontrarse con el Maestro. El joven rico le dijo que tenía que vender lo que tenía y darle ¿a quién? A los pobres. Él sabía la ley, había guardado los mandamientos, pero le faltaba hacer una cosa: poner en práctica la palabra de Dios. Porque, hermanos, dentro de los mandamientos también estaba el asistir a las viudas y a los pobres en la tierra de Israel. Hermanos, y este joven rico se entristeció, dice, y se fue. Se perdió la oportunidad de su vida. No iba a ser empobrecido, no se iba a quedar con menos. Porque, hermanos, el Señor no quita, el Señor multiplica, el Señor no resta, hermanos. El Señor nos desafía, pone a prueba nuestra fe, hermanos. Por eso no tenés que temer de seguir y servir al Señor, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Josué capítulo 14, tengo muchos señaladores, demasiado ya. Versículo 6, dice la palabra de Dios así: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti.
Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Quién dice esto? Caleb. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Quién le dijo a Caleb de esto? Moisés. Hermanos, ahora bien, dice el versículo 10, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces Josué le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Este Jehová, Dios de Israel, es el mismo Jesús que habla ahí en Lucas capítulo 14 y que le habla a aquellos que le siguen. Es el mismo que prometió a Caleb: esta tierra donde pise las plantas de tus pies va a ser tuya, Caleb, le dijo. Tenía 40 años, pasaron 45 años y la tierra tenía que ser repartida, dice en este capítulo 14, hermanos. Pero ¿qué pasó? Este Caleb vino a Josué a reclamar lo que Moisés le había prometido de parte de Dios. Dios había prometido a Caleb a través de su siervo Moisés que esa tierra le pertenecía a él. Pero pasaron 45 años, porque no es que ellos entraron a la tierra prometida y tenían todo servido. No, hermanos, tuvieron que luchar, tuvieron que batallar, tuvieron que transpirar la camiseta, como quien dice. Hermanos, y dice la palabra del Señor que cada uno tenía que conquistar, cada tribu tenía que conquistar el territorio donde Dios les había entregado. No es que ellos iban y bueno, venimos nosotros, el pueblo de Dios. Había ahí, hermanos, todas las naciones extranjeras, pero Dios les había dado esa tierra a ellos. Lo mismo nosotros hoy tenemos promesas. Lo mismo nosotros hoy tenemos bendiciones. Lo mismo nosotros hoy tenemos palabra de Dios, hermanos. Está en nosotros. La parte de Dios ya fue hecha en Cristo Jesús. Las bendiciones las tenemos en Cristo Jesús. El poder lo tenemos en el Espíritu Santo, hermanos. Tenemos la palabra de Dios. No podemos vivir derrotados, ni amargados, ni entristecidos, ni recluidos, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Porque Él es un Dios que cumple promesas. Y este hombre, hermanos, a sus 85 años fue a pedir esa tierra. Y lo que dice acá, hermanos, en el versículo 12, dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. ¿Qué había allí? Gigantes. Los anaseos eran gigantes. Eran hombres que medían hasta 3 metros de altura, hermanos. Y este viejito, para muchos, que a lo mejor nadie lo tenía en cuenta, el tipo tenía toda la fuerza. Como dice él mismo, declara aquí, gloria al Señor. Es todavía, en el verso 11 dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar.
Le estaba diciendo, Dios está conmigo, no tengo miedo, yo quiero mi lugar, yo quiero mi promesa, yo quiero mi bendición, quiero lo que Dios me dio. Hermanos, pero para eso, ¿qué tenía que hacer? Luchar, guerrear, y este hombre es un ejemplo de fe, es un ejemplo, hermanos, de vigor, es un ejemplo de fuerza, y todas esas fuerzas provienen de Dios. ¿Y por qué este hombre estaba tan vigoroso y tan fuerte? Hermanos, porque siguió a Jehová, siguió al Señor. Y de la misma manera Dios nos promete a nosotros, si le seguimos, hermanos, vamos a obtener las promesas, las bendiciones, pero hay que echar manos a la obra. Orar, buscarle al Señor en oración, buscarle al Señor en ayuno, buscarle al Señor en alabanza. Lee la Biblia, santifica tu boca, deja de decir tantas malas palabras. Palabras corrompidas no salgan de vuestra boca, dice, sino la que es necesaria para la edificación mutua. Si hay malas palabras, hermanos, falta santificación, pedile perdón al Señor, porque dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de toda palabra de balde, para que usted me entienda, vamos a dar cuenta un día. Usted sabía, Jesús lo dijo. Hermano, por eso empecemos a santificarnos, no solamente orar, ayunar, venir a la iglesia, leer la Biblia, hermanos, sino vivir la palabra de Dios. Santifiquémonos, cambiemos. Cuando el Espíritu Santo nos hace sentir incómodo en una situación, no sigamos en esa situación, no persistamos. Si tenés un pensamiento y que de pronto te sentís turbado, desechá ese pensamiento, sacalo. Porque ahí es donde batalla el enemigo, en este lugar. ¿Sí? Hermano, tenemos todo para vencer. Por eso en esta noche te animo para que le podamos seguir al Señor. No vas a fallar, no vas a fracasar. El Señor promete sanidad. El Señor promete bendiciones espirituales, físicas y económicas también. Porque dice que nada falta a los que temen su nombre. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Perseveremos en este camino. Hay muchas cosas, hermanos, que todavía nos faltan a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero lo poco que tenemos, retengámoslos, ¿sí? Y pongámoslo en obra, en práctica. Que Dios les bendiga en esta noche. Los invito a que se pongan de pie, nos pongamos todos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Gracias a Dios por cada vida que está aquí reunida, que el Señor te anime, te fortalezca. Ya tenemos todo. Tenemos todo. ¿Tiene todo usted? ¿Tiene todo? ¿Qué le falta? ¿Dinero? Dice que mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. ¿Qué le falta? Salud. Yo soy tu sanador, dice el Señor. ¿Qué le falta, hermano? Gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué le falta a usted? En esta noche pídale al Señor, porque Él dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Porque muchas veces nosotros entendemos que necesitamos tal cosa, pero resulta ser que Dios sabe que no lo necesitamos. Nosotros creemos muchas veces que me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro, pero el Señor en esta noche quiere suplir, sanar, restaurar. Dios no miente, Dios no falla. Probalo al Señor, probalo. Deja que Él todos los días te desafíe. ¿Sabes cuándo sos desafiado? Cuando alguien viene y te insulta y vos te tenés que morder la lengua para no responder con el mismo agravio. Cuando tenés que poner la otra mejilla. Cuando te quieren pasar. Cuando te quieren, muchas veces te menosprecian. Cuando muchas veces te calumnian, ahí es donde vences. Le voy a pedir a mi esposo que él pueda estar orando en esta noche, hermano. Inclina tu rostro y comenzá a hablar con el Señor. Pedile al Señor, dame fuerza, Señor. Ayúdame a ser fiel, a seguir en tu camino, a tomar esta cruz y seguirte, Señor, porque tú no fallas, no cambias. No nos mires a nosotros, mira al Señor. Entrega toda tu carga, todo pesar, toda angustia, tristeza, soledad, amargura. Gloria al nombre del Señor. Acordate que cuando en una ocasión el Señor llamó a Pedro y le dijo, sígueme.
y él vio que había un discípulo que le estaba siguiendo, al que Jesús no había llamado, y le dijo, como le preguntó, ¿y qué va a pasar con este? ¿Y a ti qué? Si yo quiero que él se quede hasta que nosotros volvamos, le dijo el Señor. Hermano, no te detengas. Si alguno se queda en el camino, tenemos que seguir al Señor. Batallá por este camino de salvación. Batallá la batalla de la fe. Esta que el Señor ya venció por nosotros. Hay victoria en el nombre de Jesús.